Aló, buenas tardes. Ahora sí, Rosita. Inicia, Ya, por favor, Rosita, ya, desde cero. Gracias. ya. muy buenas tardes, querido público de Agro Rural y todas a nivel nacional. Muy buenas tardes. Continuando con la programación de eventos junio 2022, la coordinación Rediagro de esta unidad zonal Lambayeque, a través del área de infraestructura rural, estamos desarrollando un evento virtual, operatividad y mantenimiento, sistema de riego tecnificado. Contamos en esta vez con la presentación del ingeniero Agustín Regalado Bustamante, especialista de manejo de recursos naturales, quien dará unas palabras de inauguración a este gran evento. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes, queridos amigos. Tenemos el encargo de nuestro jefe encargado, el ingeniero Julio Emilio Ciesa Vargas, quien no se encuentra presente el día de hoy por motivos personales. Es que lamentablemente ha fallecido un familiar y se encuentra pues abocado en este tema. Pero la vida es así, continúa y permítanme hacerles llegar nuestro saludo a nombre nuestro también, felicitar esta, como siempre, iniciativa muy buena de Rediagro Nacional, Rediagro Regional, Lambayeque y a todas las unidades zonales de todo nuestro país. En esta oportunidad, la charla virtual denominada Operatividad y Mantenimiento Sistema de Riego Tecnificado, que es una gran alternativa para el uso eficiente del agua de riego, ya que estamos en tiempos donde cada vez este recurso natural va disminuyendo a un ritmo inesperado. Por lo tanto, habrá que hacer un buen uso, haciendo un pequeño esfuerzo económico y técnico, podremos tener los mejores beneficios bajo esta modalidad. Agradecer también a los expositores y a ustedes, estimados amigos, que se encuentran presentes, el cual nos indica que tienen su interés por estos temas que están muy mencionados, muy usados y que no dejan de ser importantes también. En el marco de Rediagro Agrorural, damos pues por inaugurado este evento denominado Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Riego Tecnificado, el cual les pedimos por favor y agradecer una vez más al ingeniero Jorge Álvarez por su oportuno apoyo que tiene con la institución, ya que él también ha pasado por esta institución y creemos que es un gran profesional, lo conocemos y por favor tratemos de escucharlo y hacer las preguntas al final para que podamos mejorar o en todo caso ampliar más el conocimiento que se va a vertir el día de hoy. Nada más, muchas gracias y aquí estamos para continuar. Continuando con el desarrollo del evento, contamos con la participación del ingeniero Edilberto Lozano Saldaña, especialista de infraestructura de riego de la unidad zonal Lambayeque. Adelante, ingeniero Lozano. Okay. Señor Carlos Dávila, por favor, apaga su micro. Sí, pero Señor Carlos la Dávila, pregunta apaga su es, micro. Ingeniero Lozano, muy buenas tardes. Estamos esperando su participación o quizá lo va a hacer al final.
Ni siquiera los notó. Problemas y mejor quédate donde estás, sin moverte. Rosita, disculpe, ¿se le apoya con la exposición o el expositor va a colocar o va a compartir? A ver, muy buenas tardes, con la disculpa del caso, porque ha habido una descoordinación, ¿no? En el una desconexión. Vamos a presentar al expositor, el ingeniero magíster Jorge Luis Álvarez Deza. Es un profesional con amplia trayectoria, 20 años de experiencia, es ingeniero agrícola, ingeniero civil, magíster en ingeniería ambiental, asimismo candidato a doctor en administración, con especialización en gestión integrada de recursos hídricos, miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Colegio de Ingenieros, presidente del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros, filial sede Lambayeque. Actualmente jefe zonal del programa subsectorial de irrigaciones PCI Chiclayo, que abarca 3 regiones. Es una macrorregión, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Asimismo, presidente del directorio del proyecto especial Jequetepeque-Saña. Es director de Agro Rural Lambayeque, ex administrador local de agua ANA y es gerente de la Junta de Usuarios Jequetepeque. El profesional ha brindado unos minutos de su tiempo para la exposición, que muy pronto él mismo estará haciendo la presentación. Adelante, ingeniero Jorge Luis Álvarez. Muy bien, señora Rosita, muchas gracias. Vamos a activar la cámara un momento para la presentación respectiva. Bien, muy buenas tardes con todos, público presente. Reciban el saludo de nuestro director ejecutivo, el economista Abel Eric Salazar Moyano, quien está atento a cada una de las acciones que desarrollamos nosotros como unidad de gestión zonal. Agradecerle a la señora Lady Rosa Eusebio por la oportunidad de poder dar a conocer esta exposición, ¿no?, relacionada a lo que es la operación de mantenimiento y sistemas de riego por gravedad, ¿no? Esperemos de que sea lo más fructífero posible. El tiempo que me dieron es de 40 minutos para la exposición, por eso es que es un poquito larga en la diapositiva, pero lo voy a tratar de resumir lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender y de esa forma poder también dar respuesta a cualquiera de sus preguntas que ustedes las tengan en el camino. Entonces, con los agradecimientos respectivos y esperando que esto sea del agrado de cada uno de ustedes, voy a dar por iniciada la exposición. Adelante, ingeniero Jorge Luis Álvarez. Bien, gracias. ¿Visualizan? ¿Visualizan la exposición? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí se Bien, ve. perfecto. Entonces, bien, el título de la exposición del día de hoy es Operación Mantenimiento y Sistema de Riego por Gravedad. Y les sale el magíster ingeniero Jorge Luis Álvarez Deza, jefe zonal del Programa Subsectorial de Irrigaciones PCI,
en el Chiclayo, y la fecha de hoy es 27 de junio del 2022. Con esta primera imagen lo que les quiero mostrar es cómo la operación y mantenimiento del sistema de riego involucra, de acuerdo a las fotitos que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, un usuario entregando agua a través de su compuerta, cultivos regándose, maquinaria haciendo la limpieza de los canales, y uno de los puntos más importantes, lo que tiene que ver con la administración dentro de la operación y mantenimiento del sistema de riego. Podemos ver a una técnica atendiendo a un usuario dentro de la comisión de usuarios de Monsefu, que es parte de la Junta de Usuarios de Chancay Lambayeque. Pero miren, para poder hablar de operación y mantenimiento del sistema de riego por gravedad, primero tenemos que tener bien claro un concepto, y este concepto es la denominada oferta hídrica. ¿Qué entendemos por oferta hídrica? Miren, la oferta hídrica nos dice que es la porción de agua que después de haberse precipitado, producto de la lluvia, sobre todo en la cuenca, debe satisfecho todas las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema, ya sea suelo, cobertura vegetal, escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes superficiales, alimentando lagos, lagunas y reservorios. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta hídrica es toda esa agua disponible que nosotros tenemos a través de nuestro sistema. En este caso puede ser a través de un río, como la primera imagen, puede ser a través de una laguna o puede ser a través de una quebrada. Esa es parte de nuestra oferta. Tenemos otro concepto que también es importante tenerlo presente relacionado a lo que es la disponibilidad hídrica. ¿Qué quiere decir esto? La disponibilidad hídrica determina la porción de agua que es suficiente para abastecer la demanda por actividades humanas y naturales en el espacio. Y esto también determina si tenemos la cantidad de agua que necesitamos o no. Para poder tener esta disponibilidad, nosotros tenemos que construir bocatomas, como vemos en la primera imagen, ya sean unas bocatomas permanentes, sean unas bocatomas semirrústicas, o sea, unas bocatomas que en este caso podrían ser rústicas, inclusive los agricultores, en algunos casos, hacen con gallineros, con troncos, con rocas, con palos, habilitan una compuerta y habilitan una toma dentro del río para esta captación. Entonces, miren, tenemos un primer concepto que es oferta, un segundo que es disponibilidad, y todo esto ¿para qué? Para poder atender lo que es la demanda de agua para uso agrícola, en nuestro caso de acuerdo a la exposición, y esta demanda es la principal fuente de agua para la agricultura. Se tiene que tener en cuenta que lo primero que se usa es la precipitación, y los volúmenes adicionales necesarios para el desarrollo del cultivo deben ser previstos por un sistema de riego. Y aquí, miren, se ha hecho un pequeño bosquejo de lo que es oferta, de lo que es disponibilidad y lo que es demanda. Miren, dentro de por ejemplo, aquí tenemos una fuente de agua que es un río, y ¿qué es oferta? Es toda la cantidad de agua que va a pasar por este río. Esa es la oferta, toda la cantidad de agua que pasa por este río. Y la primera pregunta salta de por sí sola. ¿Y esta oferta de agua será la que nosotros vamos a utilizar para poder atender la demanda de todo nuestro sistema de riego? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque existen otras demandas, existen otras necesidades que están siendo utilizadas a través de este río. Por ejemplo, aquí tenemos una demanda 1, una demanda 2, una demanda 3, una demanda 4. Haciéndolo lo más simple posible, ¿qué quiere decir? Si decimos, por ejemplo, que tenemos, llevándolo a caudal, digamos que tenemos aquí unos 10 metros cúbicos por segundo, digamos que acá tenemos una demanda 1 de 2, acá tenemos otra demanda 2 de 2, otra demanda 3 de 2, otra demanda 4 de 2, quiere decir que ya 8 metros cúbicos por segundo ya están comprometidos dentro de esta oferta de agua. ¿Qué es lo que nos queda como disponibilidad? Nos va a quedar de esos 10 menos los 8 quedan 2 metros cúbicos, menos lo que es la parte del caudal ecológico, estamos hablando alrededor más o menos de 1.8 metros cúbicos por segundo, es la cantidad que nos va a quedar para poder atender ¿qué? Esta demanda agrícola. Entonces, que quede claro que la oferta no es toda la cantidad de agua que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar como disponibilidad parte de esa oferta, porque también hay otros derechos comprometidos, que pueden ser el derecho de la agricultura, pueden ser derechos de agua poblacionales, pueden ser derechos industriales, ¿no? O hay derechos o mineros que se pueden utilizar dentro de esta fuente de agua que es el río. Entonces, entendido lo que es disponibilidad, que es la cantidad de agua que nosotros vamos a captar. ¿Y vamos a captar a través de qué? De una bocatoma, ya sea una bocatoma permanente, una bocatoma semirrústica o una bocatoma rústica. Ahora sí, vamos a ver, ya entendiendo de que contando con esa disponibilidad de agua vamos a poder atender nuestra demanda, ¿no? Vamos a ver nosotros qué es la operación y mantenimiento del sistema de riego. Para poder hacer operación y mantenimiento de un sistema de riego, miren, acá tenemos, por ejemplo, nuestro río, tenemos una bocatoma, un punto de captación, y estos son todos los usuarios que van a ser atendidos, ¿no? En este caso, por este sistema de riego. ¿Qué tenemos acá? Miren, tenemos dos
puntos bien claros, lo que es la boca toma o la captación para poder hacer entrega del agua. Entonces veamos, miren, qué es la operación del sistema de riego. Miren, la operación del sistema de riego está referida a la planificación que va a realizar ya sea el personal técnico de un comité, de una comisión o una junta de usuarios para poder distribuir el agua durante todo el ejercicio o durante toda la campaña agrícola. Este personal técnico va a elaborar lo que se denominan los planes de distribución de agua, ya sean de forma semanal, tomando en cuenta la demanda real de la semana y la disponibilidad de agua que tenemos en la fuente, procediendo a realizar los ajustes que correspondan en el marco del programa anual de distribución de agua que se puede elaborar. Pero miren, para poder nosotros hablar de operación de un sistema de riego, tenemos que tener en cuenta dos puntos bien claros, lo que es medición de agua y lo que es distribución de agua. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este sistema, nosotros tenemos que tener bien claro esto primerito, lo que es la medición. O sea, qué cantidad de agua nosotros vamos a utilizar, qué cantidad de agua nosotros vamos a poner en este sistema. Si nosotros no conocemos la cantidad de agua, ténganlo por seguro que no podemos hacer una buena distribución de agua. Y lo otro, que una vez que nosotros tenemos lo que es la parte ya de la medición del agua, vamos a ir a lo que es ya la distribución del agua. Entonces, para eso, nosotros vamos a partir de un primer punto, que es la medición de agua. Y para poder hablar de la medición de agua, tenemos ahí lo que se denomina un punto de control. Miren, aquí podemos ver en la imagen una estructura o una regla donde te mide la cantidad de agua que está ingresando, ¿no? Dice los puntos de control donde se registran los caudales que pasan por una sección, y estos puntos de control son de gran variedad, tales como estaciones hidrométricas en río, presas de almacenamiento, tenemos pachas, tenemos RBC, tenemos mira graduada, N tipo de puntos de control que nos van a poder medir que la cantidad de agua, ¿cuál? Está entrando aquí, para todo este sistema de riego. Ahora, visto los puntos de control, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la medición del caudal de agua para riego? Entonces, la primera pregunta que hay por sí sola, ¿por qué tenemos que medir? ¿No? Tenemos que medir para conocer la cantidad de agua que lleva un canal de riego, y en este caso que lo va a recibir una parcela o una propiedad agrícola, y para que el agricultor sepa qué cantidad de agua se está aplicando a la parcela, para que él pueda tener un mejor aprovechamiento o un máximo aprovechamiento de este recurso hídrico. Ahora miren, el exceso de riego produce varios efectos perjudiciales, dentro de ellos los más importantes: disminución de la superficie total factible a ser regada. ¿Qué más tenemos? Salinización progresiva de los suelos, baja de eficiencia y fertilización de los cultivos, aumento en los niveles freáticos y aumento de enfermedades en los cultivos. Todo esto trae como consecuencia dos cosas. Lo primero, lo que es pérdida de tiempo, y lo otro es lo que es el dinero. Pero ahora sí, vamos a ver qué es un caudal. ¿Qué quiere decir el caudal? Es la cantidad de agua que pasa por un punto de sección de un canal o aceite de riego durante un tiempo determinado. Miren, y ahí el caudal tiene una formulita muy simple, que caudal es igual a volumen entre tiempo. Ahí dice T1 menos T0, quiere decir el tiempo inicial menos el tiempo final, o también el caudal es igual a A por B, que en este caso quiere decir es igual al área por la velocidad. Normalmente este caudal se mide en metros cúbicos por segundo, y también se puede dar en litros por segundo. Acá hay una equivalencia. Recuerden ustedes que 1000 litros por segundo equivale a 1 metro cúbico por segundo. Esa es la formulita para poder nosotros determinar el caudal. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos un caudal de 10 litros por segundo, significa que están pasando 10 litros por un punto de sección de un canal durante un segundo. Ahora sí, miren, vamos a ver cómo se calcula el caudal de una forma práctica. Existen diferentes métodos para medir los caudales de riego, en este caso una finca, en una parcela. Lo que son los métodos directos, que es el método volumétrico, y los métodos indirectos, que en este caso es el método del flotador, el aforo por compuerta, y los vertederos y aforadores, y también tenemos el caso del molinete, que está dado más por la utilización del correntómetro. En esta oportunidad, aprovechando el tiempo, vamos a poder ver tres de ellos, los más sencillos: el aforo por el método volumétrico, el aforo con el flotador y el aforo por el método de compuerta. Bien, vamos a partir primero por el método volumétrico. En este caso se realiza considerando el tiempo de llenado del recipiente de una capacidad conocida. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar un balde de 10 litros, y lo único que vamos a hacer es, a través de esta cantidad de agua que está circulando por este surco, vamos a nosotros a llenar este balde. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Lo vamos a hacer de la siguiente manera.
¿no? Ahí vamos a calcular el tiempo de llenado, ¿no?, de ese balde, y gráficamente sería de esta forma, ¿no? Lo que vemos aquí en la parte del surco, ¿no?, que es lo que tenemos acá con la cantidad de agua, y lo otro que se va a graficar en esta parte de aquí es el balde, ¿no? Y ahí tenemos la cantidad de agua que va en el surco, la manguerita, y lo que vamos a calcular nosotros es el tiempo de llenado. Mejor dicho, en qué tiempo ese volumen conocido del balde se va a llenar. ¿Qué vamos a calcular ahí? El tiempo 1, por ejemplo, nos dio 5 segundos en llenarse, el tiempo 2, 6 segundos, el tiempo 3, 4 segundos. Ello nos da un tiempo promedio, sumando los 3 y viene de 3, de 5 segundos. Por ejemplo, ¿cuánto ha sido nuestro recipiente? Tenemos un recipiente de 20 litros, tenemos que el tiempo de llenado fue 10 segundos. En este caso, ¿a qué va a ser igual nuestro caudal? Es más que al volumen entre el tiempo. ¿Cuánto fue nuestro volumen? Fue 20 litros. ¿Y cuánto demoró en llenarse? 10 segundos. Haciendo la división respectiva, 20 entre 10, nos da 2 litros por segundo y ya tenemos nuestro caudal. Bien, ahora vamos a ver lo que es la sección mojada y velocidad media a través de lo que es el método del flotador, otro método práctico y utilizado en campo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una sección del canal. Lo que hacemos es seccionar esta sección a través de una banderilla, una segunda banderilla o una estaca, y le vamos a dar una distancia promedio. Lo que se busca es tener ahí una longitud de tramo que esté limpia de malezas, que no esté en curva, y que se pueda, en este caso, tener el desplazamiento del flotador, que es la imagen que estamos viendo acá nosotros, a través de un corchito, de manera sin problema de trayectoria, ¿no? Ahí nosotros le vamos a dar una longitud mínima, esa distancia que es de 10 metros, y vamos a hacer, cuando tenemos la longitud de 10 metros, y vamos a calcular el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a calcular? Vamos a calcular el tiempo en que este flotador demora de llegar desde este punto 1 hasta el punto 2, de esta manera, ¿no? Vamos a ver cuánto demora, y ahí calculamos el tiempo, un tiempo 1, lo volvemos a hacer otra vez, calculamos un tiempo 2, lo volvemos a hacer otra vez y calculamos un tiempo 3. Se puede trabajar como mínimo con 3 tiempos, y a veces se recomienda trabajarlo hasta con 4 o 5 tiempos. ¿Qué más vamos a calcular ahí? El ancho del cauce. ¿Cuál es el ancho del cauce? Lo que estamos viendo aquí. Esto es el ancho del cauce. Luego vamos a terminar la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Es este H que estamos viendo acá, la profundidad del agua. Y luego vamos nosotros a determinar la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? La velocidad no es más que calcular el tiempo entre la distancia. ¿Cuánto nos dio nuestro primer tiempo? 15 segundos. El segundo tiempo, 17 segundos. Y este tercer tiempo nos dio 16 segundos. Quiere decir que tenemos un tiempo promedio de 16 segundos. La longitud la teníamos ya calculada, que era de 10 metros. Y la velocidad no es más que la longitud dividida entre el tiempo. ¿Cuánto fue nuestra longitud? 10 metros dividido entre el tiempo 16 nos va a dar una velocidad de 0,625 metros por segundo. Pero ojo, hay que entender que la velocidad que nosotros hemos calculado con este flotador, como va encima, es lo que se denomina la velocidad superficial. Pero para efectos de determinar el caudal, nosotros no podemos trabajar con la velocidad superficial, sino tenemos que trabajar con lo que se denomina la velocidad media. Para poder llegar a la velocidad media se tiene que multiplicar por un valor que depende de las características de la pared del cauce o del canal, y vemos que si esta es lisa, mejor dicho que el canal es un canal revestido, ¿no? Se multiplica por 0.8 esa velocidad obtenida, si es rugosa por 0.75 y si es de forma irregular por 0.70. En este caso, nuestra velocidad corregida, que fue 0,625, la vamos a multiplicar por el factor, diciendo que es un canal revestido de 0.80 y tendríamos en este caso una velocidad media corregida de 0,50. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos calculado la velocidad, que es la distancia entre el tiempo, y multiplicado por un factor de corrección. Este factor de corrección depende de las características del canal. Ya he dicho, si es un canal revestido liso, se multiplica por 0,80, si es rugoso con 0,75 y si es irregular con 0,70. Y luego que ya hemos calculado nosotros la distancia, vamos a calcular lo que se denomina el área o la sección. ¿Qué es lo que vemos ahí? Se mide el ancho del cauce en metros y se lo multiplica por su profundidad. Y este resultado nos tiene que dar en metros cuadrados. Ahí tenemos el gráfico y las imágenes de cómo se está midiendo tanto el ancho como la altura. Bien, tenemos nosotros normalmente en campo 3 tipos de áreas o secciones definidas. La primera, por ejemplo, en este caso es una sección cuadrangular, la segunda es una sección irregular y la tercera normalmente es una sección trapezoidal. Estas secciones
¿Cómo se calcula? La primera, la sección cuadrangular, no es más que multiplicar el A por el H, que quiere decir el ancho por la altura, y nos va a dar el área. En el segundo caso, no es más que multiplicar el ancho por cada una de estas alturas, el H1 más el H2 más el H3, en este caso todo dividido entre 3, multiplicado por este A, nos va a dar el área. Si fuera la sección más irregular, puede haber un H4, puede haber un H5, y solamente se saca el promedio de esas alturas. Y en la sección trapezoidal, que nos va a dar una base superficial o una base mayor, una base inferior, multiplicado esto por la altura sobre 2, ¿no? Eso es lo que nos da la sección, es lo que normalmente nosotros encontramos en campo. Ya habiendo encontrado la velocidad media y teniendo nosotros el cálculo del área o de la sección, vamos a poder calcular ya nosotros nuestro caudal. Vamos repasando qué hicimos primero, ¿no? Se eligió un tramo de 10 metros de longitud, se colocaron las estacas guías entre un punto A y un punto B, se midió el tiempo que tarda este corcho o madera en recorrer el tramo, luego se determinó la velocidad media, que le multiplicamos por un factor de corrección, luego determinamos la sección en metros cuadrados y luego se aplica la fórmula del caudal. La fórmula del caudal no es más que la multiplicación de la velocidad media por el área. Entonces, aquí vamos a ver en una acequia rectangular, la longitud fue de 10 metros, el ancho 0,50, una altura de agua de 0,40, el tiempo promedio 20 segundos. La sección en este caso no es más que multiplicar 0,50 por 0,40, que nos va a dar 0,20 metros cuadrados. Y la velocidad, que es longitud entre el tiempo, dividimos la longitud. Cuando tenemos 10 metros entre el tiempo que es 20 segundos, tenemos una velocidad de 0,50 metros por segundo. Y con esto luego el valor obtenido de la velocidad superficial, vamos a calcular la velocidad media, multiplicándolo por una o por un factor de corrección de 0,75, tendríamos una velocidad media de 0,375 metros por segundo. Con esto vamos a determinar el caudal. Como les decía, el caudal no es más que multiplicar la velocidad por la sección. ¿Cuánto fue nuestra velocidad? 0,375 metros por segundo, multiplicado por el área de la sección del agua en el canal, que es 0,20 metros. Esto nos va a dar 0,075 metros cúbicos por segundo. Recuerden que un metro cúbico equivale a 1000 litros, por lo tanto, no es más que multiplicar ese 0,075 metros cúbicos por 1000 para convertirlo en litros por segundo. Esto nos da un resultado de 75 litros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que por ese canal está discurriendo un caudal de 75 litros por segundo. Muy bien. Hemos visto el método volumétrico, hemos visto el método del flotador. Ahora vamos a ver el aforo por compuerta, que es un poquito más complejo, pero también bastante sencillo. ¿Qué es una compuerta? Son un orificio de área regulable y su función es regular y distribuir el caudal a entregar a una propiedad o a una parcela. Datos a medir, que vamos a medir A, que es abertura, y ahí te dicen, miren, ¿la abertura de qué? De la compuerta. Y en el grafiquito está bien clarito, miren, qué es lo que es el A, es la abertura. Luego que vamos a calcular el ancho de la compuerta, que es el ancho, ahí tenemos la compuerta, y vamos a medir este B, ese es el ancho. Repito, en el ancho, que es lo que vamos a medir, vamos a tener la compuerta, y en el ancho vamos a medir esta parte, ese es el B. ¿Qué otro dato vamos a tener en cuenta? El H, que es lo que se denomina tirante aguas arriba de la compuerta. ¿Cuál es? Ahí tenemos la compuerta cerrada, el tirante aguas arriba, ¿no? O ya nosotros le tenemos que poder subir esa compuerta para poder calcular el caudal que está circulando, y el H es este, el que tenemos ahí con una wincha y lo estamos calculando. Repito, ¿qué datos vamos a tener en cuenta en las compuertas? Primero la abertura, que es el A, no es más que medir esa altura de que la compuerta está abierta. Luego B, vamos a calcular el ancho, no es más que medir este B, que es el ancho de la hoja de la compuerta, y el tirante aguas arriba con la compuerta abierta es esta H o esta altura que nosotros estamos calculando. ¿Cómo funcionan las compuertas en un sistema de riego? Hay dos tipos de funcionamiento, lo que se llama compuerta con funcionamiento libre y lo que se llama compuerta con funcionamiento sumergido. ¿Cuál es la compuerta con funcionamiento libre? Mire, es cuando tú tienes un tirante de agua y la salida, esta es la salida del agua que está pasando por la compuerta, es libre, o sea, no está por encima de la abertura de la compuerta. En cambio, cuando tú estás trabajando con una compuerta de funcionamiento sumergida, en tu pelo de agua, este tirante o esta altura de salida está por encima de la hoja de la compuerta. Miren, aquí no, está por debajo, no la ahoga, y en el otro sí la está ahogando, pues en la primera se llama con funcionamiento libre y en el segundo se llama con funcionamiento sumergido.
Una compuerta trabaja ahogada cuando a la salida de la misma el agua no puede fluir libremente. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el caudal? Ahí sí hay una formulita que te dice que el caudal es igual, en este caso, este es un coeficiente de gasto que es adimensional, que es igual a 0.65 multiplicado por este A minúscula, que es el A. No es más que la abertura de la compuerta medida desde el fondo del canal al borde inferior de la compuerta. Si ustedes recuerdan, ¿cuál era el A? Este era el A. Este era el A, el que nosotros calculábamos aquí. Este es el A. Listo. Ya tenemos el cálculo del A. ¿Qué más vamos a tener que calcular nosotros? El B, que es el B, es el ancho de la compuerta. Recordemos cuál es el ancho de la compuerta. Este es el ancho de la compuerta que vamos a medir. Bien fácil de poder determinar nuestro A, nuestro B. Y luego, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular lo que es el H. ¿Qué es el H? Es la altura del nivel del tirante, aguas arriba de la compuerta. Raíz de 2 por G. G, que es la gravedad, que en este caso es 9,81. ¿Qué datos tenemos que calcular? Este valor de aquí es adimensional. Es 0.65, ya lo conocemos. Este 2 se mantiene, es un número. Este G es gravedad, que es 9,81. Tenemos que calcular el A, tenemos que calcular el B y tenemos que calcular el H. El A, ya lo hemos visto cómo se calcula, el B también, y recordemos cómo calculamos ese H. Ese H nosotros lo calculamos así, miren, es este, ¿no? Es el tirante de aguas arriba de la compuerta, no es más que medir ese H. Y así nosotros lo que tenemos que hacer es calcular e ingresar a esa fórmula, donde el caudal es igual a un valor adimensional multiplicado por un A, que es la abertura de la compuerta, por un B, que es el ancho de la compuerta, por la raíz de 2 veces, por la gravedad, que es igual a 9,81, y por el H, que es la altura del nivel del tirante, aguas arriba de la compuerta. Bien. En una compuerta libre, miren cómo está trabajando el agua, ¿no? Ahí está. Y para una compuerta libre, miren, el H es igual al H1 o al H de salida menos el A sobre 2, mejor dicho, esa abertura sobre 2. Ese es para el caso de una compuerta libre. ¿Cómo se calcula ese H? H1 es el tirante de aguas arriba de la compuerta de carga. Y para una compuerta ahogada, miren cómo se calcula. ¿Qué pasa ahí? Miren, la gran diferencia en cómo están trabajando las dos compuertas. La primera, el tirante está justo por debajo de donde está la abertura de la compuerta, y en la segunda no, el tirante de agua está por encima, por eso se llama de una compuerta ahogada, y este H es igual a un H1 menos un H2. ¿Cuál es el H1? Es el tirante aguas arriba de la compuerta de carga, y el H2 es el tirante aguas abajo de la compuerta, o lo que se denomina también la contracarga. ¿Bien? En un pequeño ejemplo, si te dicen que se tiene una compuerta cuya abertura A es de 0,175 metros, la lectura de escala de aguas arriba nos da un H de 0,35, ¿cuál sería el caudal de esta compuerta cuyo ancho es de 0,60? Y se calcula el H como un tirante de aguas arriba menos la abertura de la compuerta dividido en 2. Entonces, este H va a ser 0,35 menos el valor de A, que es 0.175 sobre 2, igual a 0.26, y el caudal queda 154 litros por segundo. ¿Cómo te da ese caudal? Recuerden ustedes, el caudal es igual al valor adimensional de 0.56 por A por B por la raíz de 2 veces G, que es la gravedad, que es 9,81, multiplicado por el H, que acabamos de calcular, que es 0.26. Mejor dicho, con ese dato, nosotros nos vamos a esta fórmula, que está acá, ¿no? Nuestro valor adimensional, el A, el B que lo tenemos, 2 veces la raíz que multiplica a la gravedad por el H que nosotros acabamos de calcular. Miren, y de esa forma hemos visto las 3 maneras más sencillas de poder determinar que la medición de agua dentro de un caudal. Entonces, como les decía, si ya conocemos la cantidad de agua que nosotros vamos a utilizar, o la cantidad de agua que nosotros vamos a requerir, o la cantidad de agua que ya nosotros estamos utilizando, ¿qué nos queda? Nos queda ver ya lo que es la parte de la distribución de agua. La distribución de agua, como se sabe, viene amarrada a mucho lo que es la parte del uso consultivo. Dice, como se sabe, cada cultivo necesita para sobrevivir, desarrollarse y producir óptimas cosechas una cantidad de agua que varía con la temperatura, horas de luz, viento y otros factores de clima propio de cada región. No es igual la cantidad de agua, por ejemplo, que necesita un arroz, pues acá en la zona de Chancay-Lambayeque, o en la zona de Jaén, o en la zona de Bago, es totalmente diferente. Esa cantidad de agua que necesita el cultivo se llama uso consultivo y se expresa en milímetros o en centímetros, por representar el espesor de una lámina que alcanzaría el agua en el suelo, ¿no? Al uso consultivo se le conoce también como lámina de riego, muchos lo conocen, vamos, dicen cuánto es la lámina de riego a aplicar, y que está dividida entre el número total de riegos que se le entrega a los cultivos.
¿no? Entonces, mire, también es importante conocer lo que es el suelo, solamente como a manera conceptual. El suelo no es más que un sustrato del que las plantas toman los nutrientes para su normal crecimiento, empleando como vehículo el agua. Reservorio, también te dicen que en este caso el suelo es un reservorio de nutrientes y agua para las diferentes etapas del crecimiento de la planta. Normalmente lo que nosotros tenemos es la proporción relativa de los componentes minerales del suelo. Un suelo está compuesto normalmente por arcilla, limo y arena, y se le llama terrón cuando contienen, en este caso, estos tres insumos. Los nombres texturales de los suelos se originan de la combinación de los tres componentes mencionados a través de lo que se llama el triángulo textural. Tenemos, por ejemplo, un suelo arenoso, cuando la mayor cantidad, en este caso, es arena, ¿no? Lo otro es la limo y arcilla. Es un suelo franco cuando lo que es arena y limo van casi en proporciones iguales, o una menor cantidad de arcilla. Y se dice que tenemos un suelo arcilloso cuando la mayor cantidad de entre lo que es lima y arena, está representada por la arcilla. Los suelos arenosos, los suelos francos arenosos, arcillosos, franco-arcillosos, franco-limosos, entre otros, para calificarnos ya se emplea lo que es la parte de los triángulos texturales, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque ustedes saben de que no es igual regar en un suelo arenoso, en un suelo franco o en un suelo arcilloso, debido a la capacidad retentiva que tienen cada uno de los suelos. Bien, en lo otro, ya hemos visto su estructura. Vamos a ver lo que es la estructura. La estructura puede ser una estructura laminar, una prismática o columnar, una en bloques o una granular. La estructura del suelo laminar o en láminas, cuando se forman capas horizontales, es prismática o columnar cuando se van formando monolitos verticales, en bloques, que consiste en la formación de masas redondeadas, y granulares en la formación de gránulos de diferentes tamaños. Miren, en la fase del suelo, nosotros tenemos que tener bien en claro que tenemos una parte sólida, tenemos una parte gaseosa y tenemos una parte líquida. En la parte gaseosa son los poros vacíos que se encuentran en el suelo. En la parte sólida, los agregados minerales junto a la materia orgánica, y en la parte líquida, en la parte donde se encuentran los agua dentro de estos poros. La disponibilidad en el suelo está dado por el agua gravitacional, el agua capilar y el agua hidroscópica. Miren, el agua gravitacional es el agua que se infiltra por gravedad a las capas más profundas. El agua capilar es el agua que permanece retenida por las partículas del suelo y la que permanece disponible para ser absorbida por las raíces, aunque también puede evaporarse. Y el agua hidroscópica, agua que permanece fuertemente retenida por las partículas del suelo y es la que no puede ser absorbida por la raíz. Esto es muy importante para poder ver cuándo ya un suelo necesita que se le aplique agua para el desarrollo del cultivo. Se tiene que tener en cuenta tres conceptos: capacidad de campo, punto de marchitez permanente, ¿no? En lo que es la parte de capacidad de campo, ¿qué es esto? Es la máxima cantidad de agua que el suelo puede retener después que se drena por efecto gravitacional, es decir, cuando se conserva todo el agua capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú riegas, aplicas el agua del suelo, es todo el agua aprovechable. Es lo que se denomina la parte de la capacidad de campo. El punto de marchitez permanente representa la cantidad de agua que las plantas ya no pueden absorber, porque esa cantidad de agua ha ido descendiendo, más agua desde el suelo, y repercute en su marchitamiento, ¿no? Bien, veamos lo que es la parte de disponibilidad de agua. Miren, acá tenemos un suelo saturado, un suelo en capacidad de campo y un suelo en punto de marchitez permanente. Un suelo saturado cuando estás totalmente colmado de agua, un suelo en capacidad de campo donde estás utilizando lo que tú requieres, y un suelo en punto de marchitez cuando ya no tienes tu recurso hídrico para poder ser aprovechado por la planta. Aquí tenemos, miren, en lo que es la parte de la entrega de agua por láminas, equivalencias. Cuando te dicen que tú estás entregando, por ejemplo, en suelo, en 1 hectárea, 1 centímetro de agua, estás en sí entregando 100 metros cúbicos por hectárea. Cuando tú has entregado 2 centímetros, estás entregando 200 metros cúbicos por hectárea. Por ejemplo, en un riego, normalmente acá en el Chacán Lambayeque, que son 160 litros por hora, ¿no? Tú estás hablando de que estás entregando alrededor de 576 metros cúbicos. Quiere decir que estaríamos acá alrededor más o menos de 5.7 centímetros que se están entregando a la parcela. Bien, entonces miren, todo esto ¿qué nos lleva? Nos lleva a lo que se llama la programación de riego. Y hablar de programación de riego es entregar el agua de manera ordenada a cada uno de los usuarios producto de ese riego. Miren, aquí nosotros teníamos un pequeño esquemita para lo cual le preparé una programación de riego, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera práctica, una forma de regar. Miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tratar de hacer la entrega de agua
al usuario 1 hasta el usuario 12, a estos dos usuarios. Porque estos usuarios 1, 2 y 3 ya son usuarios de un lateral de este primer canal. ¿Ok? Entonces vamos a programar el riego para estos dos usuarios. Y para eso nos vamos a valer de este pequeño programación de riego en Excel. Miren, ¿para qué nos sirve esta programación de riego? Esta es una programación que está en Excel. Algunas juntas o comisiones tienen una programación automatizada con software. Otros lo hacen de forma manual, pero lo importante es que se pueda programar el riego. Por ejemplo, miren, aquí tenemos ¿cuántos usuarios? 12 usuarios, que son los 12 usuarios que nosotros tenemos aquí en nuestro gráfico. Esos son los 2 usuarios. Y vamos a entregarle agua desde el usuario 1 hasta el usuario 12. ¿Qué nos dice aquí? Los códigos de predio de cada usuario, su nombre del predio, y lo principal son estos datos. Área bajo riego, ¿no? ¿Cuál es el área bajo riego de cada una de esas parcelas? Y cuánto es la superficie a regar. ¿Ok? Porque no siempre toda la cantidad que tienes bajo riego es la cantidad con la que vas a regar. Y vamos a ver, por ejemplo, en esta campaña agrícola, 2021-2022, en el mes de junio, si iniciamos el riego hoy 27 de junio del 2022, la semana termina el 3 de julio, el requerimiento de 33, ¿por qué? Porque cada semana es un requerimiento, y el caudal que está ingresando a este canalito es de 100 litros. Vamos a ver cómo le hacemos la programación del riego. La programación del riego, por ejemplo, nos dice que el primer usuario tiene un área bajo riego de 3.15 y una superficie a regar de 3.15 hectáreas. Digamos nosotros que podemos ponerle aquí que tiene 3. Acá lo podemos programar, por ejemplo, con igual, está con 2.65, acá le podemos poner, por ejemplo, 2.50, y vamos a ir programando su riego. Esta es su área que él tiene bajo riego, pero esto es lo que vamos a programar. ¿Cuánto vamos a programar? 3 hectáreas. El segundo usuario tiene 2.65, vamos a regar 2.65, y así de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un usuario que de 2 hectáreas, solamente él va a regar media hectárea, 0.50 hectáreas. Tenemos que tener todos los datos. El área bajo riego y lo que es el área de regar. ¿Qué cultivo? En este caso tenemos el cultivo de arroz. Sí, el caudal asignado, a ver, por favor, el caudal asignado no es más que lo que nosotros vamos a entregar en parcela a cada uno de los agricultores. Miren, si tenemos nosotros 100 litros que estén entrando a nivel de canal, de acuerdo a las eficiencias, en este caso tenemos una pérdida del 20%, vamos a trabajar con 80 de caudal en parcela. ¿Cuántas horas se está programando para cada hectárea? En este caso se les está programando 3 horas por hectárea. Como este usuario tiene 3 hectáreas, es 3 por 3, 9 horas. Existe lo que se llaman también horas recorrido. ¿Qué significa las horas recorrido? Miren, esto significa hora recorrido. Es el tiempo que demora el agua desde que está saliendo de la compuerta hasta que llegue el usuario. ¿Qué pasa si nosotros no consideramos este tiempo de recorrido o este tiempo muerto? Simplemente lo programamos a este usuario, por ejemplo, de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, sus 3 horas, pero cuando soltamos el agua aquí a las 8, él no le va a llegar a las 8, no le va a llegar a las 9. Por eso es que aquí se tiene que considerar esa hora de pérdida en el recorrido, pues le estamos calculando una hora de recorrido, y sus horas programadas de este usuario serán 9 más 1, 10. Serán 10 horas de recorrido. Este cálculo nosotros lo vamos haciendo de acuerdo a lo que vamos programando las horas. Por ejemplo, tu usuario tiene 2.65, le programamos 7 horas. 2.50, recuerden que hay 3 horas por hectárea, 7 horas. 2.45, 7 horas. Tiene 1.95, casi 2 hectáreas, 6 horas. El otro también será 6 horas. Digamos que este va a regar solamente 0.7 hectáreas. Entonces vamos a programar, por ejemplo, solamente 2 horas. Y así programamos a cada uno de los usuarios de acuerdo a la cantidad de área que tenga en 3 horas por hectárea. Y estas son todas las horas programadas. Esto nos va a determinar un volumen en chacra, que es la cantidad de agua que va a llegar a la parcela, un volumen perdido por recorrido y un volumen asignado. Y esto es lo principal que nosotros tenemos que ver en la programación. La hora de inicio y la hora de fin. Mejor dicho, a qué hora inicia el riego de ese canal y a qué hora termina el riego de ese canal. Digamos que se va a regar, inicia en el día de hoy, 27 de junio del 2022, y termina a las 10 de la mañana. Pero por nuestro ejemplo, no pongámosle que inicia en el 27, sino digamos que va a ser el día de mañana, 28. Le programamos que iniciamos el día 28, ¿a qué hora va a comenzar el primer usuario? No a las 10, sino, por ejemplo, a las 8 de la mañana, le programamos 8 de la mañana, le damos un Enter, y ya tenemos la programación de riego de cada uno de los usuarios. El primer usuario inicia el 28 de junio del 2022 a las 8 de la mañana,
y termina a las 18 horas. Y el último usuario inicia, ¿quién es el último usuario? En este caso, Violaga Cabo Julio. Violaga Cabo Julio, para nuestro ejemplo, será este usuario número 12. A él le tocará regar ¿cuándo? A él le tocará regar el día 30 de junio a las 18 horas, que son las 6 de la tarde, y terminará el día 30 de junio a las 22 horas, mejor dicho, a las 10 de la noche. Y con esto nosotros hemos hecho la programación de riego solamente como un modo de ejemplo para estos 12 usuarios. El poder trabajar esta programación de riego de manera automatizada nos va a permitir determinar eficiencia de distribución en chacra, porcentaje de pérdidas y eficiencia de operaciones. Haber hecho este esfuerzo, miren, a nivel de estos 12 usuarios, nos quiere decir que nosotros lo podemos trabajar a nivel de más laterales, a nivel de un comité, a nivel de una comisión, inclusive a nivel de una junta de usuarios. Y esta programación de riego lo que nos va a determinar al final es la mejor eficiencia posible. Bien, entonces esa es la forma de poder trabajar de manera ordenada una programación de riego, ¿no? Desde el modo más simple hasta el modo más complejo. Ya nosotros hemos determinado cómo se mide el agua, ya hemos visto cómo se distribuye y se ordena el recurso hídrico, y ahora vamos a ver lo que es la parte del mantenimiento de un sistema de riego. Miren, el mantenimiento de un sistema de riego, ¿qué hace? Comprende las actividades a realizar para llevar a cabo el mantenimiento de un canal, y sus obras de arte, sus obras conexas, y comprende todas aquellas tendientes a conservar de manera óptima el sistema de riego. Todo lo que hagamos nosotros para conservar de manera óptima el sistema de riego está relacionado al mantenimiento del mismo. Pero existen tres tipos de mantenimiento. Mire, el primer mantenimiento es el mantenimiento que nosotros le llamamos el mantenimiento regular. Ese mantenimiento regular comprende el trabajo relacionado con las inspecciones y observaciones que deben realizarse en base a las cuales, si hablamos de una junta de usuarios un poco grande como tipo Chancay y Lambayeque o Quequetepeque, Osaña, ¿no? En la cual ellos tienen un jefe de operación y mantenimiento, prepara el programa de trabajo quincenal discriminando los trabajos como parte del mantenimiento regular sistemático de emergencia. Es un trabajo que se puede hacer de manera permanente, ¿no? De manera regular, inclusive pueden tener agua en los canales, no hay necesidad que no tengan para poder hacer ese tipo de mantenimiento. El otro ya es el mantenimiento sistemático. Miren, el mantenimiento sistemático es el que se realiza con el servicio de agua ya suspendido, no debe haber agua en el sistema, y previamente se tendrá un plan elaborado por el personal de operación y mantenimiento, en el cual entran en consideración las observaciones realizadas por el personal, en este caso, que está dirigiendo los trabajos. Ojo, allí no se va a hacer la construcción de un canal nuevo, no, se está haciendo un mantenimiento, lo que se va a hacer es cambio de losas. Lo que se tiene que hacer ahí es rellenar la parte de ese talud, y sobre el relleno de ese talud tenemos que hacer losas nuevas para poder restituirlas en ese canal. Eso es parte del mantenimiento. Ojo, no es mejoramiento, sino es parte del mantenimiento sistemático. Y existe otro mantenimiento, ¿no? Bueno, esta parte también del mantenimiento sistemático. Como se dice, en dicho plan se contempla una programación de resanes, proveyendo clases y magnitudes perfectas. Por ejemplo, ahí lo que se va a hacer es resanar parte de las compuertas, hacerle su pintado, hacerle su engrasado, ¿no? Para que en este caso puedan ser utilizados de una forma normal en la campaña agrícola. Y el otro final es lo que se denomina el mantenimiento de emergencia. ¿Y cuál es el mantenimiento de emergencia? Mire, es cuando se presentan eventos hidrológicos extraordinarios, casos fenómenos del Niño, y también cuando se da una mala operación del manejo de algún tipo de equipo. Pueden presentarse daños de gran envergadura, de mayor importancia, ocasionando desbordamiento de canales y quebradas, situación que hace la participación rápida, en este caso, de la unidad de mantenimiento, demandando, entre otras acciones, movilización inmediata del personal y el equipo mínimo necesario para atender los daños de manera urgente, poner a disposición a la jefatura a todo el personal, ¿no? Y hay que evaluar todo el volumen de los daños. Reparación de los daños ocasionados de acuerdo a un orden de intervención con la descripción detallada del lugar, volumen y tipo de trabajo. Y si es necesario, solicitar el concurso de otras organizaciones cuando el volumen de trabajo supera la capacidad de la propia entidad. Por ejemplo, activar a lo que es Defensa Civil y buscar el apoyo de todas las instituciones ligadas en el agro. Pero miren, así como nosotros estamos poniendo como ejemplo en esta exposición, tal vez de un sistema de riego regular, de un sistema de riego que le digo que cuenta con una organización acá en Costa, como una junta de usuarios, una comisión de usuarios, o que tiene una infraestructura
regulada, que tiene una infraestructura revestida, o que por lo menos cuenta con la mayor disponibilidad de organización. También aquí les voy a mostrar un pequeño video de 6 minutos, como para ir cerrando y después vengan sus preguntas, como un video muy motivacional sobre el sistema de jueces de agua en Corongo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que le quiero mostrar es que así como nosotros nos podemos ordenar en la zona de costa, también es importante, bajo sus propias costumbres, bajo sus propios ideales y teniendo en cuenta un recurso principal, que en este caso es el recurso agua, cómo se puede hacer un trabajo ordenado, cómo se puede hacer un trabajo coordinado, cómo se puede hacer un trabajo de manera comunal, cómo se puede hacer un trabajo en lo cual la gente instituye lo que es el liderazgo y bajo sus propias costumbres acepta sus tradiciones y se ordena en el manejo del agua. Vamos a verlo, ¿no? Son 6 minutos en lo que involucra este video. En las alturas del departamento de Ancash, en el norte del Perú, se ubica la ciudad de Corongo. Para su población, dedicada principalmente al trabajo agrícola y ganadero, el agua es uno de los elementos de mayor importancia. Quizás por ello, aquí ha persistido una organización que asegura el reparto adecuado del agua, conocido como Sistema de Jueces de Agua de Corongo. El juez de agua es el personaje que encabeza el sistema y durante un año asume importantes funciones sociales estrechamente vinculadas a la ritualidad y religiosidad de la población. En Corongo, como en muchas localidades andinas, los terrenos de cultivo se encuentran distribuidos en 2 sectores popularmente llamados parte arriba y parte abajo. Esta forma de disposición del espacio es herencia de tiempos prehispánicos y se ve reflejada en todos los aspectos culturales de la población. Los jueces de agua son designados anualmente y asumen públicamente sus funciones el 1 de enero a través de una juramentación. Al asumir el cargo, los jueces de agua de cada sector reciben la mitra de la imagen católica de San Pedro, patrón principal del pueblo. Esta prenda simboliza la autoridad del juez frente a la población, así como la devoción que, según la tradición, le ayudará a cumplir con sus obligaciones durante todo el año. Cada juez de agua tiene además una vara de madera tallada con la figura del santo patrón, que porta durante diferentes actividades. Primeramente es una devoción, es una fe que se tiene en San Pedro. Esto es una tradición de la familia. Mi bisabuelo fue juez de agua en el año 1924. Mi abuelo fue juez de agua en el año 1950. Y entonces la familia, por la devoción a San Pedro que le tenemos, por la fe, tiene esa tradición de que siempre la familia pase esta fiesta, en agradecimiento a nuestro patrón San Pedro. Somos una autoridad más, ¿no? Aparte del administrador, del presidente del comité, de la comisión, somos uno más que incluimos, merecemos el respeto y hacemos cumplir todo lo que concierne al agua, para que de esa manera no se desperdicie el agua. Vamos con paciencia, tranquilo, para que quede bien nuestra empresa, ¿no? Sí, claro, nosotros. Los jueces de agua tienen entre 4 y 6 colaboradores, llamados campos, quienes por turnos quincenales realizan la tarea de distribuir el agua entre los usuarios del distrito. Uno de los campos es designado como campo mayor y es la única persona que puede reemplazar al juez de agua en caso sea ausente. El campo mayor prácticamente es el brazo derecho del juez de agua. Elige de acuerdo a la perspectiva dentro de la comunidad. Y básicamente eso determina de que el campo mayor tenga que tener un liderazgo dentro de la comunidad. Nosotros
como cabecillas de esta fiesta. También se nombran a los cabecillas, que son personas que se comprometen a colaborar con los jueces de agua en las festividades que vendrán a cargo durante todo el año. La designación como juez de agua es un símbolo de gran prestigio y motivo de orgullo para los coronguinos. Aquellos que desean asumir con esta responsabilidad solicitan ser inscritos en el libro de actas de la Comisión de Regantes de la Municipalidad de Corongo, generalmente con 5 o más años de anticipación. He visto a mi padre que muchos años ha sido campo, mi papá. Entonces eso me incentiva ahora a querer seguir esa costumbre, a transmitirlo a mis hijos. Todo esto es ya un patrimonio cultural de la nación. Es por ello que eso es muy importante, de transmitir, de que nosotros estemos con la mente de que más tarde vamos a asumir ese cargo. Entre las múltiples funciones que cumplen los jueces de agua de Corongo, se encuentra la organización de la limpia de los canales. Cada año, antes de la llegada de las lluvias, los jueces dirigen a la población con una faena comunal para limpiar los canales donde el agua llegará a los diversos cultivos. Todos colaboran, todos vienen voluntariamente a trabajar con el fin de que cuando se utilice la sequía esté limpio, no tenga ningún problema, no esté mal, ¿no? Entonces ellos vienen y colaboran con el juez de agua. Esta reunión lo hacemos una vez al año. La faena tiene que ser en grupo porque no podemos hacerlo independiente porque no terminaríamos este trabajo. Y es de costumbre y se ve bien bonito, ¿no? Para nosotros al menos, que nos radicamos acá y como coronguinos que somos, tenemos que seguir la secuencia para que no muera estas costumbres. Luego de las lluvias, el juez distribuye el agua entre la población, respetando siempre los principios de justicia y equidad. Cada usuario me solicita la dotación de agua que necesitará para sus labores agrícolas, y son los campos quienes se encargan de esta distribución. Establecemos una distribución quincenal, básicamente en función a un padrón de usuarios que tienen sus propiedades, ¿no? Ese padrón está en función a la extensión de terreno y por ende las horas de agua que utiliza cada terreno. La entrega del agua es básicamente de todos los días y el horario es a partir de las 6 de la mañana. 6 de la mañana debe estar ya el usuario que va a regar esperándonos, o a veces bajamos juntos. Una de nuestras obligaciones es ver, ¿no?, si es cierto que regó o no regó, ¿no? Los jueces de agua se encargan también de la celebración de las principales festividades religiosas de la ciudad. La Pascua de Reyes en enero, los carnavales, la Semana Santa y principalmente la fiesta de San Pedro, patrono del pueblo. San Pedro, ahí de San Pedro, ¿verdad? Yo escuché varias oportunidades a señores que pasaron juez de agua. Gracias a San Pedro. Ya están mis vaquitas, ya mis burros han aumentado. Mi papá ha producido más. Y no les falta. La fiesta de San Pedro es la celebración más importante de Corongo, ya que para la población, este santo católico se encuentra estrechamente vinculado al agua, y es a él a quien agradecen la llegada de las lluvias, la producción agrícola y la prosperidad en general. Esta festividad se inicia el 27 de junio y tiene como día central el 29 de junio. Los jueces de agua junto a sus esposas asumen la responsabilidad de organizar y financiar la fiesta, siendo así una demostración pública de la fe a San Pedro y la cumbre de sus labores como autoridad tradicional. Ellos se encargan de asegurar la presentación de las dos danzas emblemáticas de Corongo en honor al santo, la danza de los Panataguas y la danza de las Payas, ambas vinculadas a la memoria histórica del pueblo.
El sistema de jueces de agua de Corongo, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, es una forma andina de organización que constituye el eje de la identidad cultural de este pueblo. Este sistema articula el calendario festivo religioso y la gestión de los recursos naturales y continúa estableciendo el orden bajo los principios de justicia y reciprocidad. Es además una forma particular de conservación del agua y de la tierra y un ejemplo de sostenibilidad ambiental de herencia prehispánica. Bien, muchísimas gracias. Estoy a su disposición para cualquier tipo de consulta, pregunta, o poder intercambiar algunos comentarios con ustedes. El programa Socioterritorial de Irrigación de la Oficina de Gestión Zona Chiclayo, a través de mi persona, les agradece la oportunidad. Gracias. Muy agradecido, ingeniero Jorge Álvarez, una brillante exposición, muy clara, muy precisa. Estamos al público, todo el público presente, a realizar las preguntas respectivas. Esperamos su pronta atención a todas las preguntas que ofrezca y el ingeniero Álvarez va a realizar las respuestas correspondientes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ingeniero, sí, Muy buenas tardes, señor Wilder Presencia. Muy buenas tardes, señor Wilder Presencia. Adelante con su pregunta. Muy amable, buenas tardes. Ingeniero Jorge, mis sinceras felicitaciones. Creo que es una óptima manera de trabajar con el recurso agua que cada día se escasea, ¿no? Y el tener, por ejemplo, ese conocimiento que usted nos ha orientado a través de ese archivo Excel, nos permite ser más eficientes en el manejo del agua. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos obtener esa información que usted tiene, de tal manera que nos podría ayudar a distribuir bien, de la mejor manera nuestro recurso agua? No sé si nos podría enviar a nuestro correo para ver si de pronto lo podemos utilizar, porque en la zona donde yo vivo, que es en el distrito de Boyotún, Chiclayo, tenemos sistemas de riego, canales, pero que no estamos trabajándolo de la manera más adecuada, ¿no? Gracias. Bien, perfecto. La información, como dicen, es importante cuando se comparte. En algún momento yo creé ese programita, lo hice no solamente de un canal, sino hice a través de todo un sistema de riego, pero lo voy a poner a disposición de ustedes a través de la ingeniera Rosa Eusebio. Ingeniera Rosa, le voy a pasar ese archivo para que a todos los participantes que se hayan inscrito, usted les pueda compartir tanto la exposición como los archivos digitales. Sí, ingeniero Álvarez, a todos los que se han inscrito, todos los que están inscritos a través del formulario, se les va a enviar a su correo toda la información que usted nos reenvíe. Muy agradecido, ingeniero Álvarez, por su aporte. ¿Alguien más quien desea realizar otra consulta? ¿Qué políticas tendría que implementarse para mejorar la producción? Bien. Lo principal cuando hablamos en el tema político, me imagino que va referido un poco más al tema de gobierno o a lo que son de tomadores de decisiones, ¿no? Creo que por ahí va un poquito más orientada la pregunta. Bien, mire, ahora se habla en el Perú de lo que es la gestión de la demanda y ya no lo que es la gestión de la oferta. ¿A qué se refiere esto?
La gestión de la oferta, años pasados, por ejemplo, en la época de Fernando Belón de Terry, todavía en la época del presidente Alan García, se hablaba de que para poder mejorar el riego había que construir más represas, había que construir más reservorios, había que construir más infraestructura. Ahora se habla más de lo que es la gestión de la demanda. ¿A qué se refiere con lo que es la gestión de la demanda? A que lo que ya tenemos hay que saberlo utilizar, hay que mejorar nuestras eficiencias, hay que poder hacer un uso óptimo del riego. No solamente es cuestión de poner riego tecnificado, riego por aspersión o riego por goteo, también podemos hacer un riego por gravedad mejorado, un riego por gravedad ordenado. Y la política tiene que partir desde el nivel central, nivel regional y nivel local, en lo que tiene que ver con lo que es la parte del ordenamiento y las buenas costumbres en el manejo del recurso hídrico. Entonces, por ahí viene ordenada lo que es la parte de las políticas a lo que es netamente lo que es la gestión de la demanda. Y el agua no es más que un insumo más para la producción. Acuérdense ustedes que ahora tenemos el problema, por ejemplo, con el insumo de la urea, tenemos con el problema con el insumo de las semillas, tenemos N cosas. Lo que hay que hacer es que tenemos que tratar de capacitar a nuestros agricultores, sensibilizar a nuestros agricultores sobre el buen manejo del recurso hídrico y también el uso adecuado de las labores culturales, eso lo manejan muy bien mis colegas, los ingenieros agrónomos, para poder tener un control del cultivo desde cuando se siembra hasta el momento en que se cosecha. Continuando con las consultas, el señor José Pérez Valdera consulta. En cuanto a operación y mantenimiento, distribución de agua, foros, etcétera, ¿existe proyectos pilotos donde se distribuyan las aguas sistemáticamente, donde se pueda operar desde oficina de una comisión de usuarios? Bien, sí existe, como le digo, ejemplos piloto o lo que nosotros le podemos llamar experiencias exitosas. Por ejemplo, bueno, Chaquela Lambayeque tiene un buen trabajo, todavía hay cositas que están por mejorar, pero les puedo contar una experiencia en mi paso como gerente en Jequetepeque regulado. En Jequetepeque, ustedes saben, tenemos el reservorio de Hito Ciego, 40.000 hectáreas arroceras, fuera de las áreas nuevas que involucran Cerro Prieto, Gandules. Y ahí, por ejemplo, el usuario puede inclusive a través de su celular consultar la programación y el rol de riego. Él solamente ingresa su código de usuario y le aparece todo lo que es el reporte de tarifas y le aparece lo que es la parte de la programación. Entonces, es una programación automatizada que se hace a nivel de comisión, junta de usuarios y con acceso a través de la web al mismo agricultor, al mismo usuario. O sea, eso quiere decir que el usuario en tiempo real puede estar viendo cuándo es su programación de riego, cuándo inició y cuándo terminó. Sí, algunas experiencias exitosas al respecto. Esperemos a ver si hay alguna consulta. Adelante, señora Socorrito, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, excelente la exposición que ha realizado el ingeniero Álvarez. Realmente creo que muchos sí estamos en ese camino, pero como que nos olvidamos. Entonces es necesario, considero yo, refrescar así esos conocimientos, actualizarnos en este tema. De verdad, felicitados a Agrorural, a PCI, a quienes lo organizan. Esto sería bueno nuevamente, a lo mejor hacer esta capacitación con los coordinadores técnicos y con los mismos presidentes. Considero que debe, no sé, porque yo no soy técnico, pero sin embargo lo veo muy, muy importante. Esa es una apreciación más que una pregunta, ingeniera. Sí, señora Socorrito, vamos a continuar coordinando con los entes y PCI y todo, y la Junta de Usuarios para intervenir y hacer otro. De acá en adelante vamos a continuar con los eventos de capacitación de esta manera, ¿no? Para hacer llegar nuestros conocimientos a todos los productores agrarios. ¿Alguien más, algún aporte, alguna intervención, alguna consulta, alguna duda que haya quedado? En el chat hay preguntas.
Buenas tardes. Solamente agradecer al ingeniero Jorge Luis por la exposición que dio, ¿no? Está muy interesante. No escuché todo, pero me gustaría escuchar a la próxima. Me gustaría que nos manden los formatos a los que realmente estamos interesados en esa parte. Gracias. Otra consulta del chat. El señor Gerardo Sana dice, nosotros regamos de día, noche, ¿cuántas horas se tienen que regar 2 hectáreas? Bien, bien. Muchas gracias por la consulta. Miren, las horas de riego están determinadas por 2 factores importantes. Primero, el cultivo. ¿Qué tipo de cultivo tienen instalado? Y segundo, el caudal con el que están regando. Yo les he hecho un ejemplo para el cultivo de arroz, por ejemplo, con un caudal de 80 litros por segundo en 3 horas, porque es lo que necesita, en este caso, el cultivo de arroz con ese caudal. Lo que tendría que verse ahí es qué cultivo están regando. Puede ser a lo mejor un maíz, ¿no? Un maíz no necesita la misma cantidad de un arroz. Un maíz consume en todo su periodo vegetativo 7.500 metros cúbicos de manera teórica y un arroz consume 15.000, o sea, mejor dicho, consume el doble. Si lo llevamos al tema del maíz, en este caso, en vez de aplicarle, pues, 3 horas, tendría que aplicarle solamente 1 hora y media para un caudal de 80, o de lo contrario, tendrían que aplicarle las mismas 3 horas, pero solamente con un caudal de 40. Entonces, eso implica mucho lo que tiene que ver con el tipo de caudales. Si esto lo llevamos a las zonas de sierra, en sierra los agricultores trabajan con caudales muy pequeños, ¿no? Entonces, como estos caudales son muy pequeños, ellos sí tienen que tender el riego, lo que un poco mencionaba el amigo, ¿no? Toda la noche, ¿no? O todo un día, para poder atender su área. Pero igual, a través del método volumétrico, que es el método más sencillo que nosotros hemos podido ver, tenemos que determinar ese caudal que se está llevando a nivel de parcela. Y con ese caudal, por el mínimo que sea, tenemos que calcularle un tiempo. Como le digo, está netamente relacionado al tema, al tipo de cultivo y al caudal que está entrando a parcela. Bueno, acá el señor del chat, vemos esta pregunta, Eduardo Pérez Cáceres, claro que ya ha respondido el ingeniero Álvarez, pero acá le agregó, ¿qué políticas tendría que implementarse para mejorar la promoción en la gestión del agua en la parte de la selva, sabiendo que en esta parte del Perú es muy deficiente o casi nula? Bien, mire, hablar de experiencias o políticas en la parte de selva se tiene que partir de un criterio. La disponibilidad hídrica en la selva es la mayor disponibilidad que se tiene a nivel del territorio. Inclusive en la zona de sierra, de selva, de los que menos sufren es de agua, porque agua tienen y tienen agua en abundancia. El problema que se da más o menos de acuerdo a la experiencia que se ha visto en zonas de selva es con la infraestructura de captación y la infraestructura de conducción. Entonces, una de las primeras políticas ahí tendría que ser implementar estructuras de captación a nivel del sistema de riego y luego ver lo que tiene que mejorarse, pero con sus propios recursos. Una vez me pidieron hacer un trabajo de un mejoramiento de canal con madera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los insumos de piedra, los insumos de cemento, pero lo que más les sobraban era madera. Entonces, era tratar de utilizar los insumos que ellos tienen en la propia zona para poder hacer el mejoramiento de su infraestructura. Entonces me decían, ingeniero, si yo tengo tanta madera, ¿por qué no hacemos un proyecto de mejoramiento de canales con madera? Entonces fue bastante interesante. Lo único que teníamos que ver era la parte de la impermeabilidad o ver, por ejemplo, que esa madera no se hinche para que pueda generar algunos problemas, ¿no? Y lo que se debe buscar en la zona de selva, primero, como le digo, es las captaciones y luego aprovechar los insumos o los recursos de la propia zona para en función a eso poder mejorar desde el punto de vista de los sistemas de riego, ¿no? Ese es lo que se buscaría desde el punto de vista de lo que es la exposición, ¿no? Netamente lo que es operación y mantenimiento de sistemas de riego. Ingeniero Jorge, acá tenemos otra pregunta. La señora Nancy Rocío Enríquez Torres pregunta, felicita por la exposición y su pregunta es,
¿Sobre qué sanción se da a los usuarios que utilizan a los canales de regadío como desagüe de aguas servidas? Ya, perfecto. Mire, ahí hay que saber diferenciar dónde viene la actuación de la Autoridad Nacional del Agua y dónde viene la actuación del operador hidráulico. Yo lo puedo decir esto por mi experiencia como jefe de ALAS. Normalmente la ANA, la Autoridad Local de Agua, a través de sus administraciones locales de agua, impone las sanciones, pero en todo lo que tiene que ver con fuentes naturales. Lo que es infraestructura de riego, eso está a cargo del operador, en este caso de las juntas de usuarios. Quien tiene que imponer las sanciones, en este caso, es la junta de usuarios. Y las sanciones van, si es que es un usuario, desde una sanción administrativa, una sanción monetaria, y si es un tercero, ahí se hacen las denuncias a la fiscalía, porque ahí ya tiene que entrar la parte civil a poder sancionar sobre daños a una infraestructura de terceros. Porque recuerden que si es sistema de riego y son canales, ahí ya el operador es el que asume la responsabilidad, en este caso, las juntas de usuarios. Señor Nilo Díaz Bustamante consulta. En cada cuánto tiempo es recomendable el señor Nilo Díaz pregunta, la consulta, ¿cuánto tiempo es recomendable realizar el mantenimiento de canales de riego? Bien, miren, lo principal para hacer el mantenimiento de una infraestructura de riego es al inicio de una campaña agrícola. Antes de iniciar la campaña agrícola, se tiene que hacer un mantenimiento general de toda la infraestructura. Limpieza de canales, erradicación de malezas, desasolve, pintado de compuertas, engrasado, compra de nuevas cadenas, compra de nuevos candados, habilitación de caminos de vigilancia. Lo principal, lo básico es prepararse en el mantenimiento de la infraestructura antes de iniciar una campaña agrícola. Eso es, sea una campaña principal o sea una campaña chica que le llaman. Eso es lo primero. Y lo otro ya es lo que se llama el mantenimiento regular, que es un mantenimiento de rutina que se hace una programación, o los mantenimientos sistemáticos. Pero lo principal, como le digo, es hacer el mantenimiento de la infraestructura de riego antes de iniciar una campaña agrícola. Muy bien. A la señora Cornelia Corina Sana Guamani indica que es aquí en Orcopampa, yo quiero regar alfalfa. ¿Cuánto tiempo se debe regar o cada cuánto tiempo debo regar? Ya. La pregunta va casi parecida a la anterior. El riego depende del caudal. Lo que llega al cultivo es en volumen, es en cantidad. Yo tengo que ver con cuánto caudal dispongo para, en función a eso, poder determinar la cantidad de tiempo que le voy a dar. Si yo no conozco ese caudal, yo no puedo determinar el tiempo. Supongo que si estamos en zona de sierra, los caudales son mínimos. Entonces, si hablamos, pues, en un caudal, por ejemplo, de unos 10 litros por segundo, tendrían que ponerle, pues, más o menos casi unas 15 horas, ¿no? En caudales más pequeños. Y conforme el caudal se va, si ya no son, por ejemplo, 10, si no son 5 litros, ya no le pondría, por ejemplo, 15 horas, sino 30 horas. Prácticamente van a regar todo un día por ese caudal que tienen, que es un caudal mínimo. Y lo otro es que la alfalfa, en este caso, es un cultivo permanente, un cultivo que ayuda a nitrogenar el suelo, ¿no? Y es un cultivo, pues, que necesita una cantidad de agua, digamos, no tanto como el arroz, ni tan mínima como el maíz, sino es un cultivo desde el punto de vista de necesidades hídricas intermedio. Continuando con las consultas, el señor Gerardo Sana ha levantado la mano. ¿Puede proceder a hacer su consulta, señor Gerardo? Buenas tardes, ingeniero Jorge, y a todos los participantes en esta capacitación. El manejo, ¿no?, del recurso hídrico. Bueno, yo estoy de acá de la zona alta de Castilla, de Orcopampa, 3.080 metros sobre el nivel del mar.
Mi consulta es, nosotros, como ahí mencionado por el chat, nosotros regamos, por ejemplo, la alfalfa, ¿no? Día y noche, ¿no? Un usuario riega de día y el otro usuario riega de noche, ¿no? Mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se debe regar la alfalfa, ¿no? En sí, porque nosotros, como le digo, es altura, ¿no? Acá, ahorita, por ejemplo, está haciendo frío y ya no tenemos forraje, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo nosotros regaríamos la alfalfa? Esa sería mi consulta, ¿no? Ya, a ver. Mire, los cultivos en sí necesitan lo que se llama la frecuencia de riego, ¿no? Una frecuencia de riego. Los cultivos más resistentes, por ejemplo, a periodos largos en frecuencia, por ejemplo, la caña, son los frutales, y los cultivos más sensibles son los cultivos transitorios, los cultivos como el frijol, ¿no? El cultivo como tu maíz. En este caso, depende mucho de la disponibilidad de agua que tú tengas y la rotación que tú tengas que hacer para poder atender a todos los usuarios. Normalmente, por ejemplo, ahí yo te recomendaría, por el tema del frío, de que se riegue una frecuencia de cada 10 días, ¿no? Con 10 días, luego regresas a 10 días. Pero, ¿cuál es lo principal? Mira, lo principal es que un cultivo necesita una cantidad de agua en el mes. Por ejemplo, si esa alfalfa te necesita 2.000 metros cúbicos por hectárea en el mes, quiere decir que tú, en una frecuencia, digamos, semanal, si fuera una frecuencia semanal, tendrías que entregarle en cada riego 500 metros cúbicos. Eso lo multiplicas por 4 semanas, estaríamos hablando de los 2.000. Y esos 500 metros cúbicos, ¿qué involucra? Involucra que, por ejemplo, si tú tienes un caudal de 10 litros por segundo, tendrías que entregarles 36 horas de riego, más o menos 10 y medio. O un caudal chico de 10, tendrías que darle 10 y medio, y de ahí, dentro de una semana, volverle a dar 10 y medio, y dentro de otra semana, volverle a dar 10 y medio constante. Lo que te recomiendo es que elabores, de acuerdo al grafiquito que te he dado y de acuerdo a esa programación de riego, un riego en la cual el agricultor sienta de que no está siendo discriminado, ni que sienta de que se aprovechan primero los que están en la cabecera y los que están en la parte final son los perjudicados. No, sino se hace lo que se llama una programación de riego de cabecera a culata y otra programación de riego de culata a cabecera. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un premiado que siempre riegue en la mañana y el perjudicado, ¿no? O el patito feo que siempre riegue en la noche. No, eso tiene que ser rotativo. En uno le tocará en el día, en otro le tocará en la tarde, en otro le tocará en la noche. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, una programación con rotación, ¿ya? Y como siempre, les vuelvo a repetir, todo eso está en función a los caudales. Mientras el caudal sea más pequeño, los tiempos van a ser en riego más prolongado. Normalmente, ahí yo te puedo recomendar, como te digo, una frecuencia de 10 días. Muy bien, acá también vemos que ha levantado la mano el señor Edifran Guamaní Romero. Adelante, señor Edifran. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas felicitaciones al ingeniero por su gran exposición, al ingeniero Álvarez. Mi pregunta, bueno, yo soy de aquí, de la zona del departamento de Junín, de la provincia de Huancayo, del distrito de Culhuas. Bueno, aquí tenemos un tema tal vez muy diferente a la zona donde que es allí lo que están en la zona de lo que están interviniendo. Aquí normalmente las siembras y los cultivos los realizan con un tema ligado a los periodos de lluvia, ¿no? Son cultivos de periodo secano. Ahora, se tienen algunas también fuentes así de reserva de agua, ¿no? Pero no son muy ligadas al agro, ¿no? Justamente se están aplicando en el distrito, se están implementando construcción de reservorios con geomembrana.
Ahora, hay el detalle que hay zonas donde que por la topografía del terreno no se pueden hacer tal vez canales porque también como le vuelvo a decir, la topografía lo divide casi aparcelado a cada beneficiario. Y yo creo que, por ejemplo, no sé qué tan beneficioso sería la implementación, tal vez con la experiencia que usted tenga a través de ello, la construcción o a qué, digamos, nivel se podría construir estas pozas con geomembrana para que pueda alcanzar tal vez a través de un sistema de riego por mangueras, ¿no? Con mangueras de HDP tal vez, y poder llevar a la distancia más lejana, ¿no? Yo quisiera saber tal vez de qué función de altitud hasta qué alcance podría tener con esas pozas, ¿no? A través de gravedad para allá, tal vez implementar un sistema de riego por las presiones, ¿no? Y poder mejorar tal vez darle mayor uso, digamos, al recurso hídrico, porque aquí es muy escaso el recurso hídrico, inclusive para el consumo de agua para la población está racionalizada, ¿no? Entonces tenemos ese gran problema y tratamos inclusive de que se pueda realizar tal vez con algunas autoridades la siembra y cosecha de agua, es lo que estamos viendo, ¿no? Con una visión, pero más que nada aquí los cultivos, por ejemplo, que son papa, maíz, nos pueden llevar, ¿no? Cebada, tienen diferente, tal vez, tienen diferente, ¿cómo le puedo decir? Diferente tipo, digamos, de utilización de agua, ¿no? O sea, cada cultivo tiene un cierto requerimiento de agua para todo su ciclo de vida y ciclo de producción, perdón, ¿no? Y ahí es el detalle de que se viene trabajando, ¿no? Entonces, usted con la experiencia que tal vez tenga, ¿qué nos recomendaría tal vez aplicar algún sistema, si es bueno tal vez el riego por gravedad a través de canalizado o como lo estamos viendo a través de entubado? ¿Cuál nos recomendaría con esas, más que nada con la producción que existe aquí, que es papa, maíz, cebada, ¿no? Y no utilizar mucho forraje porque como no hay agua, sabemos que los forrajes se usan, por ejemplo, la alfalfa, necesitamos que haya tal vez inundación y no podemos darnos el lujo de inundar los terrenos, ¿no? Esa sería la Bueno, consulta. adelante, ingeniero Álvarez, con la respuesta al señor Fran Guamaní. Muchas gracias, señor Guamaní, por su aporte. Sí, bien, miren, lo que se busca y la gran ventaja que se tiene en zonas de sierra o en zonas alpaldinas es lo que se llama la topografía. Para poder implementar un sistema de riego tecnificado, lo que se busca es la topografía. Tener un reservorio con diferencia al terreno a partir de 1 metro de altura, digamos, tu terreno está en un nivel en una cota 30 y tu reservorio tiene una cota 31, ya al tener 1 metro nomás de diferencia entre el reservorio y lo que es el terreno, ya tú tienes lo que se llama 1 metro de columna de agua que equivale a una atmósfera de presión. A partir de ahí tú ya puedes comenzar a trabajar y determinar qué tipo de aspersor o qué tipo de goteo tú lo puedes ver y también teniendo en cuenta las pérdidas de acuerdo a las longitudes o distancias en las que tú vas a entregar el riego. Lo que se recomienda es de que ustedes puedan ubicar las zonas menos vulnerables donde se puede hacer un reservorio y esté cerca el tema de una quebrada, alguna captación para poder, de acuerdo a eso, tener una diferencia de alturas prolongadas y que puedas trabajar con cualquier tipo de sistema, si es que lo tienes en la zona, de acuerdo a tu topografía, de acuerdo a tu relieve. Y como te digo, a partir de 1 metro nomás en diferencia de altura, estás trabajando con 1 metro de columna de agua, que es una atmósfera de presión. Ahora, si tú, por ejemplo, no cuentas con zonas para poder poner este sistema de riego tecnificado, o sea, un reservorio, y tus distancias son muy largas para atender a los usuarios, sí puedes trabajar con tuberías y presurizar esas tuberías. ¿Qué quiere decir? De que vas a trabajar con tuberías enterradas, le vas a poner cámaras rompepresiones en determinados puntos y le vas a poner cámaras de distribución, en la cual le vas a dejar a cada agricultor a nivel de su parcela un punto
como decir, un punto en tubería, pero con presión. ¿Con presión para qué? Para que él ya internamente pueda poner un sistema de riego tecnificado, aprovechando simplemente lo que es la propia topografía del terreno, mejor dicho, aprovechando los mismos desniveles que existen. Tú ya no vas a tener ahí que utilizar pues bombas, electricidad, nada, sino vas a aprovechar. Pero para eso se tiene que hacer siempre y previamente un diseño, ¿no? Que va desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Lo que se recomienda ahí es trabajar a nivel de troncales, como decir, a nivel de todo un bloque, una primera línea principal única, un solo tiro. Y de ahí ya tú puedes ir sacando otras líneas adicionales, ¿no? Eso es lo que se busca para poder implementar en lo que es la parte de riego tecnificado. Vamos, señora Rosita, 20 preguntas más. Ingeniero Álvarez, el señor Alexis Quillax Ramos pregunta, si yo tengo palto, ¿cuántas veces tengo que regar y qué tiempo? Tengo buen caudal, riego gravedad, pero no lo he medido. Tengo buen caudal con riego de gravedad, pero no lo he medido. Ya, mire, como le decía, el cultivo de palto es un cultivo permanente, es un cultivo denominado un frutal. Normalmente se riega por tazas, hay un tipo de riego, no es un riego por inundación, no es un riego por surco, sino hablando de gravedad, es un riego por tazas, que quiere decir que de un surco se jala, como si un pequeño ramalito, y se le da una vuelta tipo caracol y se hace lo que se llama el riego por tazas. Tranquilamente, por ejemplo, ese palto se puede regar cada unos 20 días, ¿no? Y no tendría ningún problema en el tema de su riego. Como él lo dice, tiene un buen caudal y si se está aplicando un riego por tazas, que es lo que me imagino que él debe tener, lo puede ir evaluando. Y lo otro es que él, como es un riego por tazas, ya, él tiene que, aprovechando ese método volumétrico que le he hecho ahí como ejemplo, puede determinar cuánto es el caudal que se está aplicando, en este caso, por planta, ¿no? Por planta. Y de acuerdo a eso va a ver cuánto le está aplicando, de acuerdo a lo que es ya la cantidad de plantas que él tiene en una hectárea, ¿no? Eso es más o menos lo que se recomienda. La señora Elizabeth Munguía pregunta, ¿los tiempos de riego deben de ser de acuerdo al caudal y tipo de riego en pastos cultivados? Sí. A ver, se refiere, la pregunta era la frecuencia de riego, ¿no? La frecuencia de riego es cada cuánto. Definitivamente, la frecuencia de riego está en función al caudal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caudal de un tiempo que rápido puedo regar y entregarle la cantidad de agua que necesita esa planta, yo puedo volver de aquí a una semana. Pero si yo, por ejemplo, no tengo la cantidad de agua requerida y tengo que darme toda una vuelta para volver a regar, ya no será pues a una semana, será a unos 10 días. Si no, tendré que hacerlo a unos 15 días. Lo que se tiene que ver, y lo digo para todos los amigos que pueden hacer esta consulta, es que hablar de un riego se tiene que dar como sistema. No se puede hablar de un solo individuo como parcela, no, sino todo el sistema. Hay que ordenarse y hay que ver el riego desde el primero hasta el último. Recién cuando yo he terminado de satisfacer la necesidad hídrica hasta el último usuario, recién yo puedo regresar a volver a atender al primero. Esa es la única ley que va a regir para poder ordenarse. De allí ya ustedes pueden decir, hay que cambiar caudales, hay que cambiar tiempo, pero pensando en una frecuencia que se atienda desde el primero hasta el último usuario. Muy bien. El señor Roberto Sánchez pregunta, ¿qué sanción se le puede dar a un usuario que irriga su predio y sus cultivos son aguas residuales? Porque ese tema no está estipulado en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento solo indica vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua y canales. El usuario no solicita el servicio de agua que le corresponde para su predio a la Comisión de Usuarios. Perfecto. Muy bien la pregunta. Como él dice, la autoridad, en este caso, Nacional del Agua, sanciona lo que es la alteración de los cuerpos naturales. Por eso le digo, inclusive en canales no entra. Cuerpos naturales, un río, un pozo, un manantial, no una quebrada. La pregunta de él, ¿a qué va?
como la Autoridad Nacional del Agua no lo puede sancionar, como la Junta de Usuarios, ese agricultor no lo puede sancionar por esa mala práctica o esa mala praxis que él hace, la única sanción que él tiene que tener es de carácter civil. Entonces tienen que denunciarlo ante la Fiscalía. Tienen que irse, si puede ser con los mismos integrantes de la comisión o del comité en buena hora, van, se hace una constatación policial en la cual se levanta un acta que el señor está, en este caso, utilizando como riego un agua que no es la adecuada porque es un agua ya producto de otro uso, ¿no? De un vertimiento que puede ser un vertimiento doméstico. Entonces, ya ahí se está dando lo que se llama el perjuicio contra la salud pública. ¿Por qué? Porque al final el señor esos productos los va a vender y esos productos van a estar contaminados o con un gran, ¿qué les puedo decir? Con una gran predisposición a que les pueda caer mal al ser humano. Y ténganlo por seguro que la sanción en este caso es inmediata porque es al cuerpo de la salud, si mal no recuerdo. Pero sí existe el tipo de sanción, pero es un tipo de sanción, como le digo, ya civil, ¿no? Que en este caso está a través de lo que es la Policía Nacional, se le identifica, entra lo que es la Fiscalía, y la Fiscalía automáticamente lo pasa al Poder Judicial. Y van a tener en cuenta ustedes que la primera notificación que le llegue a este usuario, o por llamarlo así, él se va a abstener de poder hacer ese tipo de riego. Ingeniero Álvarez, hay unas 50 preguntas. Pero no, vamos a ser más breves, ¿ya? Por favor. El señor Jesús Giovanni felicita al ponente y pregunta, ¿el periodo de tiempo de riego debe tenerse en cuenta con lo que respecta al tipo de suelo, cultivo, evapotranspiración? ¿Le puede explicar en forma sencilla? Es uno de los factores, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices que tus canales son canales arenosos, lo que menos vas a querer es pues regar 4 veces al mes, ¿no? Lo mínimo sería regar 2 veces. ¿Por qué? Porque vas a tener grandes pérdidas. Entonces ahí sí se involucra, ¿no? Si tú me dices que tú tienes unos canales pues arcillosos o que retienen buena cantidad de agua, puedes pasarle 3, 4, 5 veces porque vas a tener menos pérdida. Entonces sí influye mucho en la frecuencia del riego, lo que tiene que ver con la calidad del suelo. Totalmente de acuerdo con lo que manifiesta el participante. La señora Giovanna Montalbán Valdera dice, yo tengo un cultivo de maracuyá. ¿Cuál sería el riego más adecuado? Bien, parecido a lo que es la parte de la palta, ¿no? Igual el maracuyá es un cultivo, que les digo, permanente, ¿no? Y su programación de riego igual es resistente. Maracuyá se va a veces hasta casi un mes, ¿no? De mes a mes se puede ir. Con una frecuencia de 20 días es más que suficiente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los caudales con los que se le va a entregar su riego. Yendo ya con las preguntas, el señor Roberto Jaramillo pregunta, ¿cómo se calcula el precio del agua para riego en los cultivos diversos? Ya, miren, a ver, la tarifa, hablemos de tarifa, ¿ya? La tarifa de agua, lo que determina es un servicio de suministro de agua. Lo que se paga es el servicio, eso es lo que paga el agricultor. Y así de manera general. Eso está en función, si hablamos de una junta de acá grande, en la zona de costa, en función al plan de operación y mantenimiento, y si hablamos de una zona de sierra o selva, a nivel grueso está en función al presupuesto. ¿Qué quiere decir el presupuesto? Es lo que va a cubrir todas las necesidades de operación y mantenimiento del sistema. ¿Qué se hace? Se determina cuánto es la necesidad de agua para poder satisfacer a todos sus agricultores en una campaña. Y por otro lado, se determina cuántos son los gastos y el presupuesto que necesitas para ese año. Se divide el presupuesto entre lo que es la cantidad de agua que tú vas a utilizar y la división de eso te da simplemente el valor por el metro cúbico, haciéndolo lo más simple posible. Gracias, ingeniero Jorge Álvarez. Una brillante exposición, muy claras sus respuestas. Estamos ya finalizando el evento, pero contamos ahorita con la participación del ingeniero agrícola Alfredo Díaz Ullón, jefe del área de capacitación de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay, Lambayeque. Adelante, ingeniero Alfredo Díaz Ullón.
Él también es especialista en gestión integrada de recursos hídricos. Adelante, ingeniero Alfredo Díaz. Ingeniero Alfredo Díaz Ullón. ¿Puede abrir su micrófono para su participación, ingeniero Alfredo Díaz? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Escucho. Alfredo. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, he estado atento desde el inicio con la exposición. Un saludo muy especial a mi gran amigo Jorge Álvarez por la exposición. Desde ya públicamente, Jorge, pues te hago la invitación para que esta ponencia la des en el local de la Junta de Usuarios, porque el personal técnico de varias comisiones pues están ingresando nuevos y es bueno que conozcan este tema. Desde ya, bueno, te hago la invitación públicamente, ya lo coordinaremos internamente. Es un tema de mucha importancia para todas aquellas personas, los técnicos que hacen la distribución del agua en sus comisiones de usuarios. Hubiese sido también muy importante hoy día tocar el tema porque tanto las juntas son operadores hidráulicos y ya contamos con un nuevo reglamento de operadores. La 230 ya ha sido prácticamente eliminada y ahora contamos con un nuevo reglamento de operadores, que las variaciones las veo, sí, en algunos casos, positivo. Sobre el tema, es muy práctico, muy práctico con casos reales, ¿no? Y es por eso que es de mucha importancia para todo el personal técnico, tanto de junta como de comisiones de usuarios que tenemos en todo el país. Bueno, entonces por el momento, ingeniera Rosa Exevier y amigos organizadores. Muchas gracias, ingeniero Alfredo Díaz. Sí, ha sido muy corto el tiempo, bueno, hoy día, pero sí estaremos más adelante coordinando para hacer un evento Junta de Usuarios, PCI, Agro Rural. Estamos en coordinación, ingeniero Alfredo, ingeniero Jorge Luis Álvarez, para continuar con los eventos de gran importancia para todos los productores agrarios. Ingeniero Rosa, agradecerle nomás al ingeniero Alfredo y decirle de que estamos llanos a poder colaborar, compartir con mis amigos de la Junta de Usuarios. Un abrazo para Alfredo, para Emilia Socorro y todos los presentes. Bueno, culminando ya con el evento, un agradecimiento sincero, ingeniero Jorge Luis Álvarez, porque usted también lo conocemos, su calidad de profesional que es, ha trabajado con nosotros en Agro Rural, fue el director zonal de Agro Rural Lambayeque y ahora lo tenemos también al frente del PCI y hemos recibido, ¿no?, este apoyo grandioso que va en beneficio de todos los productores agrarios. Muchas gracias, ingeniero Álvarez, ingeniero Alfredo Díaz, ingeniero Agustín Regalado Bustamante, por haber venido también a brindar acá sus posiciones a este gran evento. Muchas gracias a todo el público presente, a ingeniera Sarita, ingeniera América, por toda su valiosa colaboración. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.